Estás loco. Tierra y agua. Encontrarás ambas cosas en abundancia ahí abajo. Ningún hombre persa o griego amenaza a un emisario. Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrotado. Insultas a mi reina. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. Oh, he escogido bien cada palabra, persa. Quizás deberías haber hecho lo mismo. Esto es una blasfemia. Es una locura. ¡Esto es Esparta! ¿Qué pasa, pollos? ¿Cómo estáis? Espero que todo siga perfectamente bien. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español y algunos estaréis preguntando por qué el feo este me ha puesto un vídeo de la película 300. Hoy se trata precisamente de eso, de ver una partida espectacular con un rey espartano, un rey que pasa a tener un rol súper importante y se lanza al ataque en pleno mediojuego, algo que se puede ver muy raramente en ajedrez y especialmente que tenga sentido, ¿verdad? En la posición en la que esto se puede realizar. Un rey que puede ser perfectamente el hermano pequeño de Chuck Norris. Ya sabéis, Chuck Norris es aquel para el que el calendario pasa del 27 al 29 de diciembre porque nadie bromea con Chuck Norris. Chuck Norris es aquel que es capaz de inflar su propio todoterreno con sus propios pulmones. O Chuck Norris, aquel que ha eliminado la tecla de escape de su tablero del ordenador porque no le gusta oír de sus problemas. Así que, nada, abrocharos los cinturones, vamos a disfrutar de una magnífica partida que se disputó entre Nigel Short, uno de los mejores jugadores del mundo, incluso en la actualidad, pero en su época llegó a luchar por el campeonato del mundo, y Jan Timman, otra de las leyendas vivas del ajedrez. Así que, como digo, voy a cortar ya la introducción, el rollo que me meto siempre, y vamos a empezar ya a disfrutar de ajedrez y a tratar de aprender un poquito entre todos. Bueno, Nigel Short o Nigel Corto decidió jugar E4, tras lo que su rival respondió con caballo F6, lo que se denomina como la defensa alequine, ¿verdad? O aliojin, como alguno quiera llamar. Es una defensa en la que el negro cede momentáneamente el centro y un poquito de espacio para luego tratar de reventarlo. Las blancas normalmente juegan E5, aprovechando para ganar un tiempo y expulsar al caballo, que salta a D5. D4 es la jugada más natural, D6 ya minando el centro, y aquí hay muchas posibilidades. Las blancas pueden jugar C4, que es una línea principal, y tras caballo B6, por ejemplo, F4 lanzando a Facundo ya sería el ataque de los 4 peones contra el alequine, interesante para aquellos jugadores que sean agresivos, o la jugada que yo recomiendo en mis vídeos de Che24, que es E por D6, tras lo cual el negro tiene un par de opciones. Puede capturar DC para continuar con el fianchetto o puede capturar simplemente DE para desarrollar normalmente por E7 y enroque corto. Pero aquí, tras D6, Nigel Short decidió jugar caballo F3, otra jugada lógica de desarrollo que sigue controlando el punto E5, que va a ser el punto donde ambos bandos van a mantener sus piezas controlándolo, ¿verdad? Aquí, bueno, pues varias posibilidades. Alfil G4 es una jugada muy natural, ¿verdad? Que se ha jugado en muchísimas partidas, clavando el caballo. D por E5 también es posible, pero hay que decir aquí que tras caballo por E5, ¿vale? A mí en alguna partidita rápida ya se me han dejado algún truco aquí. Y es que las negras alguna vez me han jugado caballo D7 y viene ¡bum! Bombazo en F7, zampando a Facundo, y tras rey E6 viene dama H5 con ventaja blanca. El rey sale a pasear y esta posición, si no recuerdo mal, era ventaja blanca clara, ¿verdad? Y si el rey no sale a E6, pues tras G6 o rey G8, pues viene dama por D5, otra rey F6. Pero bueno, tras caballo F3 las negras juegan G6 y tras lo cual las blancas juegan alfil C4, desarrollando el alfil, preparándonos para el enroque y atacando el caballito de D5. El negro, aquí, Jan Timman jugó caballo B6, jugada lógica de retirada, atacando el alfil de C4, que decide mantenerse en la mejor diagonal jugando diablillo B3. Como sabéis, el punto más vulnerable de las negras es el punto F7, ¿verdad? Y, por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado con las piezas negras para no caer en ningún truco. Alfil G7, y aquí varias posibilidades, pero la que juega Nigel Short es muy interesante, que es dama E2, eliminando las posibilidades para el negro de cambiar damas tras unos cambios en E5, sosteniendo el peón más importante, que es el peón en E5. Fijaros que el peón en E5 cumple una función tremenda, es decir, no solo ahoga un poquito a las negras en cuestión de espacio, sino que deja fuera de juego al alfil de G7 momentáneamente.
Las negras jugaron caballo C6. Como digo, todo el juego de las negras va a basarse en minar el centro de las blancas. Es decir, si ahora las blancas tuvieran que comer en D6 porque no pueden resistir la presión en E5, las negras habrían obtenido una pequeñita victoria. De momento tenemos bien defendido el peón de E5, es por eso que las blancas jugaron en roque corto. Y ahora, una manera de seguir incrementando la presión aquí, que sería bastante lógica, sería la jugada alfil G4. Pero esto, tras alfil G4, existen problemas tácticos ya que he mencionado anteriormente. Es que viene el bombazo, ¡ratatatata! Alfil por F7, rey por F7 y caballo G5, con la consecuente pérdida de pieza en G4. Y las blancas estarían mucho mejor, ya que han recuperado la pieza y tienen un peoncito de más. Es por eso que tras caballo C6 las negras se enrocan perdón, las blancas se enrocaron, las negras se enrocaron y ahora sí que existe una amenaza posicional bastante grave. Es decir, si hacemos una jugada que parece un poco natural como caballo C3, vendría alfil G4 y ahora sí que es difícil mantener nuestro centro de peones intacto porque hay demasiada presión en E5, en D4, en F3. Es por eso que tras enroque de las negras, las blancas jugaron H3, una jugada profiláctica muy interesante que precisamente evita alfil G4 y cuya idea va a ser dejar al alfil de G7 sin juego durante toda la partida. Aquí hay muchas partidas todavía, estamos en un terreno teórico bastante conocido. Tened en cuenta que esta partida es del año 91 y las negras, bueno, habían intentado varias opciones. Una de ellas es caballo A5, tras lo cual ganan la pareja de alfiles, pero tras caballo C3, caballo B3, AB3, las blancas tienen mucho espacio y ligera ventaja. Y la otra jugada que intentó Jan Timman, que también se ha intentado en varias ocasiones, la jugada A5. Por supuesto, el plan es muy sencillo, queremos ganar la pieza en una, ¿verdad? Entonces las blancas lo evitan jugando A4, correcto. Entonces la inclusión de A5 a 4, bueno, pues realmente no sé a quién favorece. Quizá las negras ganan la casilla B4 en algunas líneas, pero las blancas por supuesto también ganan la casilla B5 también. Y aquí en este momento Jan Timman decide capturar en E5, D por E5, D por E5 y caballo D4, aliviando un poquito su presión. Es decir, cuando tenemos desventaja de espacio, lo he dicho en muchas ocasiones, normalmente es interesante cambiar piezas. ¿Por qué? Porque como tenemos poco espacio y tenemos que mover menos piezas, las podemos coordinar mejor para utilizar ese espacio disponible que existe. Por supuesto, las blancas tienen que capturar en D4, dama por D4 y ahora el peón de E5 está atacado. No podemos defenderlo con Facundo, puesto que nuestro rey está clavadete, ¿verdad? Y entonces las blancas jugaron torre 1, única jugada para defender el peoncito de E5. En esta posición se habían intentado varias jugadas. Una alfil E6, que tras el cambio, bueno, pues las blancas luego desarrollan simplemente y están algo mejor debido a la estructura de peones. Y la jugada que se intentó en la partida, que es la jugada E6, eliminando la potencia de este alfil, y las negras se preparan quizá para desarrollar su única pieza que le falta y comunicar las torres. Y Nigel Short aquí realiza una jugada muy interesante, que es la jugada caballo de 2. ¿Cuál es la casilla más natural para desarrollar el caballo? Pues creo que caballo de 2 es más interesante. ¿Por qué? Porque precisamente este caballo en F3 va a estar muy bien sosteniendo nuestro peón en E5, que realiza una función tremenda. Este peón en E5, bueno, pues restringe, como decimos, el juego del alfil de G7 y controla casillas importantes como la casilla F6, que puede ser débil, que luego vais a ver que va a tener una importancia vital en el final de esta partida. Aquí la otra jugada que se ha empleado más, alfil D7 para alfil C6, pero en la partida se jugó caballo D5, una jugada también interesante. Quizá el negro quiere desarrollar su alfil vía B7 en el futuro y por supuesto tras C4 el caballo siempre puede saltar a B4, con lo cual no hay problema. Las blancas jugaron caballo F3 atacando la dama, dama C5 y dama E4. Y ahora llegamos a un punto de la partida que se vuelve muy interesante y muy complejo, donde ahora, bueno, si os preguntara normalmente en una transmisión de esta de ajedrez que hacemos cuál sería el plan de la blanca, bueno, pues muchos me diríais un plan muy lógico, que es llevar la dama a H4, el alfil a H6, el caballito a G5 y pegar mate con tomate y aguacate contra ese rey de G8, ¿verdad? Que puede estar sufriendo muchísimo. Es el denominado triangulito, ¿verdad? Lo que muchos llaman el triangulito. Y bueno, pues el plan parece muy sencillo. Entonces aquí las negras realizaron una jugada muy interesante precisamente para evitar ese plan. Las negras jugaron dama B4. Como decimos, tratando de evitar la transferencia de la dama a H4 blanca. Pero eso sí, ahora quizás las negras pueden estar perdiendo un peón, pero es un sacrificio de peón muy interesante el que decidió hacer Jan Timman. Nigel Short no comió en D5. Tras E por D5, dama por D5,
alfil E6, las blancas cuentan con un peón de más, pero negro tiene pareja de alfiles, ha desarrollado todas sus piezas, se prepara para colocar una torre en D8, no es fácil desarrollar el alfil de C1 puesto que B2 está atacado, y por tanto la compensación del negro era muy interesante. Pero es que tras dama B4, Nigel Short decide realizar otra jugada muy complicada de jugar, pero muy buena. Decide jugar alfil C4 en esta posición. Y uno podría pensar, oye Pepe, esa jugada no la entiendo. Bueno, porque ahora puede venir caballo B6 y me está atacando el alfil. ¿Y qué voy a hacer? ¿Lo voy a quitar de nuevo? Toda la idea de Nigel Short es precisamente conservar sus posibilidades de ataque en el flanco de rey. Es decir, incluso aunque sea a costa de nuestra estructura de peones, Nigel Short prefiere mantener sus opciones de ataque en el flanco de rey. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Tras alfil C4, caballo B6, las blancas, la única jugada razonable es B3. Porque si tienes que quitar el alfil, te van a cambiar dama y el ataque ya no es factible, ¿verdad? B3, caballo por C4, B por C4. Estamos en esta posición, que a priori las blancas cuentan con una estructura de peones completamente destrozada. Fijaros que si el negro llega a atacar con un alfil, por ejemplo, el peón de C4, fijaros las tres islas de peones que tenemos aquí, horribles. Pero cuidado, que las blancas cuentan con ese plan tan astuto de dama H4, alfil H6 y caballo G5. Fijaros que las negras aquí jugaron torre E8, una jugada interesante que le da, bueno, pues quizá incluso la opción de la dama de retornar a F8, como vais a ver que era necesario en cierto momento de la partida, pero sobre todo también le da una era alfil, etcétera, ¿no? Una jugada interesante. El negro no puede desarrollar con B6 todavía, puesto que la torre de A8 está tocada, y aquí las blancas jugaron una jugada muy interesante. Juegan torre D1, ocupando la columna abierta antes de dama H4. ¿Por qué? Porque dama H4 precisamente permite a la negra jugar B6. Y ahora, por ejemplo, si queremos continuar nuestro plan, a las negras le da tiempo de retornar con su dama a F8, la colocan en G7, desarrollan el alfil por B7, traen la torre a la columna abierta y realmente la posición de las blancas no es mejor. Es por eso que torre D1 le obliga al negro a hacer otra jugada que realmente ya no es útil, porque la única jugada útil sería B6 y alfil D7 no se puede, puesto que esta torre controla muy bien la salida del alfil a D7 y por tanto las negras acabaron jugando dama C5. Dama C5 y ahora sí las blancas jugaron dama H4. Ahora que hemos conseguido ganar un tiempo y que cuando el alfil sí le da tiempo a desarrollarse por B7, siempre tendremos la posibilidad de jugar torre D7. Por supuesto, la torre en D1 está mucho mejor que en E1, ¿verdad? Las negras jugaron, por supuesto, ahora si las negras capturan en E5, esto es un suicidio, ¿verdad? Bueno, incluso la jugada alfil E3 ya gana mucho tiempo, la dama no puede defender bien el alfil de E5. Y acabarían perdiendo la pieza. Es por eso que las negras decidieron jugar B6 en esta posición y las blancas desarrollaron el diablillo a E3 atacando a la dama. Ahora es donde se comete la primera imprecisión grave por parte de Jan Timman en la partida. Y de hecho juega la jugada más natural. Jan Timman juega dama C6, una jugada muy lógica, seguida del alfil B7 para que el caballo de F3 no pueda saltar nunca y que no nos den mate en G5. Pero dama F8 era necesaria, aunque es verdad que tras caballo G5, H4, H5 y torre a B1 hay una gran presión. Hay una gran presión, ¿por qué? Porque las negras van a tener complicado desarrollar con alfil B7 por C5, etcétera, ¿no? Bueno, en la partida se jugó dama C6, que es la jugada más humana, alfil H6, las negras jugaron alfil H8 para mantener ese alfil protector y ahora las blancas jugaron torre D8. Fijaros, si torre por D8 viene mate. Pero ¿qué pasa tras alfil B7, no? Ahora no podemos saltar con nuestro caballo a G5, ¿verdad? Puesto que siempre hay mate en G2, parece que las negras lo tienen todo bien controlado. Fijaros cómo Nigel Short empieza a poner cremita inglesa aquí en esta posición, empieza a apretar como si no hubiera mañana al bueno de Jan Timman. Entonces, las blancas jugaron aquí torre a D1 y uno podría pensar, oye Pepe, esto permite depilación láser a domicilio de Jan Timman, ¿qué pasa si torre A por D8? Torre por D8 y ahora, por ejemplo, alfil G7 para cambiar el máximo número de piezas. Estoy amenazando comer en H6 y luego en D8, pero aquí existe un bombazo brutal, que es la jugada dama E7, forzando a torre por D8, dama por D8, mate con tomate. Es por eso que tras torre a D1, las blancas jugaron alfil G7 en esta posición y ahora una jugada increíblemente buena de Nigel Short, que es
torre 8 D7. Ante cualquier otra jugada viene, por ejemplo, si dama E7, ahora sí que puede ser respondida con alfil por H6, ¿vale? Y ahora la torre N8 está defendida por la otra torre en A8. Entonces torre 8 D7 ata mucho a las piezas negras. Fijaros, bueno, comer en H6 es un suicidio porque viene dama por H6 y caballo G5, por ejemplo. Si alfil por H6 vendría dama por H6, además de que se amenaza torre por F7 y dama por H7, bombazo. Y la otra posibilidad es que si las negras deciden jugar dama E4 para cambiar dama, existe un tema táctico de nuevo extraordinario en esta posición, que es la jugada torre por F7, bombazo. Si rey por F7 vendría caballo G5 doble, y si dama por H4 viene torre por G7, jugada intermierda y hasta luego Luca. Es por eso que por estos temas en F7 las negras deciden jugar torre F8. Ahora se jugó alfil por G7, rey por G7 y torre 1 D4. Por supuesto, amenazando otro tipo de jugada. Las blancas amenazan entrar en F6 y luego quizá pasar una torre H8 en cualquier momento, una torre F4 y sobre todo defiende el peón de C4. Lo que hay que decir aquí es que, bueno, la dama de C6 no solo tiene que estar en C6 siempre para evitar que el caballo salte, porque si el caballo salte esto va a ser letal, sino que además también defiende el peón E6. Por ejemplo, si la dama decide capturar en A4, viene caballo G5 atacando en H7 y atacando el doble en E6, por lo que las negras tendrían que abandonar. Es por eso que las negras ya están casi en una posición de Schutzmann, ¿verdad? No pueden mover la dama, no pueden poner una torre en D8, es por eso que Jan Timman decide jugar torre a E8. Tras lo cual, Nigel Corto decide jugar dama F6, rey G8 y H4. Y fijaros, por supuesto, la amenaza de las blancas es muy sencilla. De nuevo, siempre que la dama capture en A4, el caballo ya se puede liberar y puede saltar a G5, donde vamos a entrar en F7 con mate en poca jugada. Pero, por eso, Jan Timman decide jugar H5, con la esperanza de que el caballo de F3 no puede contribuir en el ataque. Y en este momento es donde uno tiene que parar a pensar en la posición y ver la belleza que esconde la misma, ¿no? O sea, a mí se me ponen los pelos de tumpa, iba a decir, de punta, cuando veo esta partida. Porque realmente, ¿cómo nos gustaría crear una belleza similar a cualquier jugador de ajedrez? Bueno, es que es el sueño, ¿no? Firmar una partida de este calibre. Como os digo, la dama negra está atada, no puede moverse. El alfil no puede contribuir a nada tampoco. La torre no puede venir a D8, la torre de F8 no puede moverse, el rey no puede moverse, no puede mover prácticamente ninguna pieza. La única jugada que puede intentar el negro es alfil C8, que vamos a ver que tampoco funciona. Entonces aquí empieza uno de los planes más bellos que yo he visto en ajedrez. Simplemente, como el negro no puede moverse, el plan del blanco va a ser rey H2, rey G3, rey F4, rey G5 y rey H6. O sea, se me saltan las lágrimas prácticamente cuando veo este tipo de maniobras con todas las piezas pesadas en el tablero. Voy a llorar, chavales. Bueno, pues las blancas jugaron rey H2 y las negras jugaron torre C8 y se quedaron pasivos, esperando, porque realmente no vio el plan que le venía encima. Pero hay que decir que si viene alfil C8, la posición está perdida. De nuevo, increíblemente, se puede sacrificar una torre entera y el caballo puede venir a contribuir. Ya no hay mate en G2, alfil por D7 y pasando de la torre entera viene G4. G4, jugada brutal. Es decir, las negras no pueden atacar nada. Es decir, no pueden, el alfil no hace nada, la dama no hace nada, las torres no se pueden mover. Si las negras tratan de atacar la torre, viene torre por D7 y luego entramos en F7. Y si las negras tratan de quitar el alfil, pues para jugar dama C5, viene G por H5 y a la siguiente mate, ¿no? A la siguiente con H6 y si G por H5 vendría dama H6. Igualmente, si H por G4 directa, H5, G por H5, viene dama H6, mate con tomate. De una belleza increíble. La partida se jugó torre C8, rey G3, torre 8, rey F4, alfil C8 y ¡pum! ¡Ratatatatatatatata! ¡Feel like a set! ¡Ratatatatatatatata! ¡Bombazo de Nigel Short! ¡Vaya partida! Me encanta, ¿no? Y fijaros que la siguiente jugada es simplemente
rey H6. Y si las negras juegan rey H7, entonces vendría torre por F7, torre por F7, rey por rey H8 y rey H6. Y las negras no pueden evitar el mate en G7 o en H7, ¿no? Como digo, una de las partidas más bonitas que he visto en mucho tiempo. Espero que la hayáis disfrutado vosotros también. Y bueno, conozco algún ejemplito más que espero traeros también muy pronto. Bueno, ahora también mi idea es comentaros la partida de Wei Yi contra Ivanchuk, que ha sido una locura, así que me voy a poner a ello. Además quería comentar esta partida en inglés, así que bueno, no os aburro con mis cositas, que sé que tenéis mucho que hacer. Os mando un fuerte abrazo, espero que todo siga muy bien